un gran abrazo de bienvenida. Estamos hoy en nuestra quinta sesión de nuestro curso Oxígeno y Cuidados Intensivos. Hemos ya recorrido un camino en donde hemos aprendido a identificar algunas situaciones, hemos aprendido a distinguir los dispositivos también para el manejo de ciertas situaciones y adicionalmente hemos aprendido a entender el cuidado crítico como un continuo. Esta sesión de hoy recoge muchos de esos conceptos y nos habla de cómo poder hacer este cuidado de pacientes críticos fuera de la unidad de cuidados intensivos, cómo activar los equipos de respuesta rápida. Tengo con nosotros a unos grandes líderes de opinión en cada una de sus zonas, empezando por el doctor Pedro Ibarra, quien es anestesiólogo de la Clínica Reina Sofía de Bogotá, Colombia, es también jefe del programa de residencia de Unisanitas, el doctor Rodrigo Rubio, del Hospital ABC de México, mi co-director en este programa, y un gran amigo, la doctora Marquela Guerra, del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias, Madrid, Panamá, la doctora Norma Carrillo, del Hospital ABC también de México, y al doctor Mauricio Urbano, de la Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia. Bienvenidos todos. Rodrigo, entonces te dejo, porfa, para que hagas la introducción. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, recordarles que, y voy a leer lo que viene en la página, y es recordarles a todos los participantes que estas discusiones y el contenido de la página sirven para promover el intercambio de conocimientos y experiencias de los proveedores de atención médica en cualquiera de los niveles, ¿no? Estas discusiones no pretenden de ninguna manera sustituir el juicio clínico y la toma de decisiones, independientemente de que sean pues de sus calificaciones, ¿no? Los creadores y administraciones de este sitio hacen todo lo posible por proporcionar información actualizada y precisa. Sin embargo, sabemos que la información cambia rápidamente. Entonces, los creadores y autores no pueden responsabilizarse por la información inexacta, ¿no? También los proveedores de atención médica individuales son responsables, o sea, ustedes, de adaptar la información para que se ajuste a la disponibilidad de recursos y estándares de atención en sus propias instituciones. Este programa, este proyecto está asociado con el Project ECHO, con Global Assist, con la División de Salud Global de la Universidad de Stanford, con el Hospital ABC y la Fundación Valle de Lili, en Colombia. Bueno, Rodrigo, entonces vamos a entrar entonces en el tema ya como tal y les voy a hacer entonces la introducción para nuestra sesión de hoy. La sesión de hoy tiene que ver con, como lo dije, cómo hacer una introducción a la respuesta rápida frente a pacientes que puedan requerir cuidado crítico fuera de la unidad de cuidado intensivo. Tenemos un caso clínico de un paciente de 54 años con antecedente de enfermedad arterial coronaria, hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, que fue ingresado a la sala de hospitalización hace 3 días con un diagnóstico de COVID-19. Hoy vamos a tratar de adentrarnos en ciertos temas que son muy importantes en lo que respecta a los equipos de respuesta rápida. Vamos a nuevamente reincidir en el tema del continuo, que implica los cuidados intensivos en los pacientes, que no solamente se tiene que hacer en las unidades de cuidado intensivo como tal, sino que pues, se puede hacer en cualquier instancia de nuestras instituciones, incluso en el centro de salud o en cualquier escenario prácticamente. Vamos a entender un poco nuevamente a revisitar el tema de la oxigenoterapia, los objetivos de saturación para estos pacientes críticos que en esta emergencia pues nos han tomado mucho nuestra atención. Vamos a definir algunos tipos de scores o sistemas de puntuación que son bastante útiles para estas situaciones, escalas rápidas para definir los criterios de severidad de estos pacientes y las necesidades de un traslado a una unidad de cuidado intensivo. Vamos a tratar de también revisar
qué situaciones son las que más se asocian a la necesidad de cuidados críticos, qué personas o qué personal y qué profesionales pueden ofrecer estos servicios de cuidado crítico de manera oportuna para estos pacientes, cómo hacer la documentación y cómo crear estos sistemas de seguimiento y las estrategias para que esta política de reconocimiento y de respuesta rápida pues sea eficiente en el tiempo. Entonces, voy a darle con esto la entrada al doctor Rubio para que nos cuente un poquito cómo es el tema del cuidado crítico, específicamente cuáles son los siguientes, cuáles de estos puntos se consideran indicaciones para un cuidado crítico. Adelante, Rodrigo. Bueno, pues como todas las sesiones empezamos con una pregunta para ustedes que nos pueden contestar en el chat. Les vamos a dar unos segundos y es la siguiente. ¿Cuáles de los siguientes se consideran cuidados de pacientes críticos? Reconocimiento, evaluación y toma de decisiones tempranas para pacientes en deterioro. Intervenciones rápidas y oportunas para pacientes con riesgo de deterioro clínico. Identificación de signos de advertencia clínicos antes de un paro cardíaco o respiratorio. Brindar asistencia experta en respuesta a inquietudes sobre el estado de un paciente o todas las anteriores. Damos unos segundos para que contesten. Podemos utilizar la herramienta del chat, siéntanse libres de escribir. Creo que es importante que todos participemos y hagamos de esta sesión algo bien interactivo. Pues muy bien. Todas, opción 3, 5. Efectivamente. 5 todas. Daniel Sergio dice la 2. Héctor Vázquez todas. Muy bien. La mayoría dice todas las anteriores. Efectivamente es la respuesta correcta. Todas las anteriores, ¿no? El paciente no tiene que estar, bueno, sí, no tiene que estar ya crítico para la atención, para que pueda recibir la atención de este tipo de atenciones, vaya. Voy a empezar con este tema de los equipos de respuesta rápida, tomándome 30 segundos de su tiempo para contarles una historia personal. Hace muchos años estaba con mi esposa, estaba mi suegro, estábamos en un campo allí y yo estaba volando un papalote o cometa, como le digan en diferentes lugares de Latinoamérica. Iba yo caminando hacia atrás volándolo y mi esposa y mi suegro estaban lejos y me veían que iba yo derechito a una zanja. Y yo los escuchaba, pero me comentan que estaban los dos, se va a caer. Y yo, sí, se va a caer. ¿Va derechito? No, se va a caer. Al final, ¿qué creen que pasó? Me caí. Me caí a la zanja, me lastimé y salieron corriendo y ya me ayudaron y me dijeron, no, pues vimos que te ibas a caer. Y yo me paré enojadísimo y digo, pues si me vieron, ¿por qué no me avisaron? ¿No? Y traigo esto a colación porque este tema de los equipos de respuesta rápida es exactamente lo mismo, ¿no? Hay pacientes que están en el hospital que se pueden ir deteriorando y usualmente tenemos o teníamos equipos en el hospital para atención del paro, ¿no? Equipos de parada, de paro, de código, como le quieran llamar, en donde el paciente ya cayó en paro y entonces llaman a todo el mundo y los atienden. Sin embargo, no es necesario que lleguen al paro y verlos y esperar y observar cómo se va deteriorando para llamar a estos equipos, ¿no? Entonces, por eso, ahora sí, Freddy, me das clic en el link. El Institute of for Healthcare Improvement en Estados Unidos, en el 2005, saca esta campaña de las 100,000 vidas, ¿no? A raíz del libro de To Err is Human, en donde se dieron cuenta pues, de la cantidad de muertes que sucedían por error médico. Y dijeron, tenemos que corregir esto, tenemos que salvar estas vidas. Entonces empiezan a promover el programa de equipos de respuesta rápida, en donde se define como un equipo que va, a diferencia de un equipo de paro, es un equipo que se llama para la atención de pacientes que se están deteriorando, ¿no? Que cumplen con ciertos criterios. Estos equipos pueden estar integrados, y vamos a verlo más adelante, por personal de terapia intensiva, enfermería o de urgencias o de anestesia, dependiendo del lugar. Insisto, más adelante vamos a hablar de esto. Lo más importante es que se llaman cuando el paciente empieza con algunos datos de deterioro. Freddy, le das un poco más para abajo. ¿Cuáles serían estos criterios de deterioro? Por ejemplo, pacientes que tienen frecuencia cardíaca por arriba de 140 por minuto o por debajo de 40,
frecuencia respiratoria por arriba de 28 o por debajo de 8, la presión arterial sistólica por arriba de 180 o inferior a 90, son datos muy específicos, ¿no? Saturación de oxígeno por debajo de 90 a pesar de que ya se esté dando oxígeno suplementario, el cambio en el estado mental, producción de orina menor a 50 cc en 4 horas, o simplemente porque esa persona tiene una preocupación activa por estos pacientes, ¿no? Entonces, si quieres, regrésate, Freddy. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, desde el 2005 sacan estos proyectos. Al principio empiezan a publicar bibliografía muy alentadora en donde decían que pues, era muy positivo la respuesta de estos. Y después empezaba a salir bibliografía en donde venía que realmente no se había notado estadística significativa en la mortalidad de estos pacientes. Pero también hay cierta controversia en torno a estos artículos y en torno a la aceptación de estos equipos en los hospitales. Al final, sí, si quieres está bien en la otra frente. Al final, es un proyecto, es una propuesta coherente, ¿no? Tener un equipo de gente que atienda pacientes que se están deteriorando. Le das clic al que sigue. Y es que, pues, ¿cómo se definen cuidados críticos o cuidados intensivos? Y voy a dejar la pregunta ahí 30 segundos. ¿Alguien sabe cómo definir el cuidado crítico? No se animan. Ánimo, anímense. Es mucho rollo. Lo más importante y soporte vital necesario para mantener la vida de un paciente, perfecto. También se puede hablar de integralidad, ¿no? En el cuidado de estos pacientes con tendencia a deteriorarse rápidamente, ¿no? Que creo que es un tema que a muchos nos llama la atención. Cómo agrupa el cuidado intensivo múltiples especialidades que confluyen en un paciente que requiere toda la atención. Y eso es muy interesante porque aquí lo que veo en las respuestas es paciente que está en estado de emergencia, soporte vital necesario para mantener la vida del paciente, etcétera. Lo importante de este artículo que viene en la página es el cuidado crítico no es un lugar, no es un espacio en el hospital asignado para ese paciente. Sí, los hospitales tienen asignado espacio para mantener pacientes en estado crítico. Sin embargo, el cuidado crítico se puede dar desde antes del hospital, se puede dar con el paciente en urgencias, en piso, en quirófano, en recuperación. El cuidado crítico es un estado, no es un lugar, es un estado de un paciente. Entonces, la atención se tiene que dar en dónde esté el lugar, ¿no? En dónde esté el paciente, perdón, ya, si quieres, y ese artículo habla de eso, ¿no? Habla precisamente de los diferentes puntos en donde puede uno tener a estos pacientes en estado crítico. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Hay pacientes que se pueden deteriorar en piso, en recuperación, afuera del hospital, y esos pacientes, si identificamos signos y llamamos al equipo de respuesta rápida, puede ser que reciba una mejor atención y puede ser que no llegue a caer en paro o que llegue a la mortalidad si los atendemos antes, ¿no? ¿Cómo ves, Felipe? Bueno, muy bien, doctora Guerra. Usted nos va a contar un poquito sobre el caso para introducirnos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y gracias por invitarme. Bueno, aquí vamos a hablar sobre un ejemplo de un caso clínico, pues haciendo la idea de que trabajamos en un hospital rural y el hospital más cercano con una unidad de cuidados intensivos está a 90 millas de distancia en ambulancia, pero las carreteras están cerradas hoy debido a las inclemencias del tiempo. Entonces, ¿cuál es la historia? Estamos en la mañana pasando la visita médica y vimos un paciente masculino de 54 años con antecedentes de enfermedad de arterias coronarias, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tipo 2. Ingresó a la sala hace 3 días con COVID-19 y su principal queja es la dificultad para respirar. En las rondas de la mañana notamos que está ligeramente taquineico con una frecuencia respiratoria de 27.
pero habla con oraciones completas, requiere oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto y tiene algunos crepitantes en el examen pulmonar. Por lo demás, el examen no tiene nada especial. Entonces, los signos vitales, recordemos frecuencia respiratoria de 27 respiraciones por minuto, temperatura 37,9 grados centígrados, la frecuencia cardíaca 95 ciclos por minuto, la presión arterial no invasiva 107,59 y satura 92% con la cánula nasal a 3 litros por minuto. Aquí, bueno, vamos a preguntarle cuál es la interpretación de los signos vitales y el examen físico de este paciente. ¿Qué es lo que le llama la atención de este paciente, doctor? Y todas las personas que nos acompañan hoy. ¿Qué les llama la atención? ¿Creen que es paciente crítico? Escribamos en el chat. Escribamos en el chat, a ver, ¿qué les llama la atención de este paciente? Bueno, acá están hablando ya de presión arterial, que le llama la atención. Está febril, ¿verdad? Ajá. Dice sus riesgos de diabetes mellitus, hipertensión, pero su oxigenación está bajando. Llama la atención su comorbilidad, la taquipnea y la febrícula. Ok, yo creo que tenemos insumo suficiente para ir entonces a la explicación, doctora Guerra. Bueno, recordemos entonces que debemos tener los valores normales de los signos vitales para los adultos, la temperatura 37 grados centígrados, nuestro paciente tiene 37,9, la frecuencia respiratoria, la normal de 60 a 99, el pulso 60 a 99, la presión arterial 120/80, este paciente la tiene disminuida, la frecuencia respiratoria de 12 a 16 y la saturación de oxígeno 95 a 100. En nuestro caso clínico el paciente tiene 92% a pesar de suplementos de oxígeno con una cánula a 4 litros. Y bueno, el pH de 7,3 a 7,5, que en este caso no vimos la gasometría arterial. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a entrarnos un poquito ya en el tema. Vamos a tratar de hablar un poquito sobre ya un tema que ya habíamos tocado en sesiones anteriores y era qué tantos objetivos se deben cumplir con la oximetría y hasta dónde se puede llegar con ella o hasta dónde deberíamos tratar estos pacientes. Este paciente, a pesar de los 3 litros por minuto de oxígeno por cánula nasal, 2 horas después su saturación desciende al 86%. Cuando llega, parece más taquipneico y está esforzándose más para respirar. Solo puede hablar 2 a 3 palabras a la vez. Francamente, hay probablemente un cambio en su estado clínico que está diciéndonos que está deteriorando. Entonces, doctor Burbano, ¿cuál es el objetivo de la saturación para este paciente? ¿O cómo? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues me gustaría que los participantes pudieran expresar su opinión de cuál es la saturación a la cual ellos quisieran que este paciente tuviera. ¿Es posible, Freddy? Claro, claro. ¿Cuál sería el objetivo de saturación ya en este paciente que tiene una saturación de 86%? ¿Dónde quedarían ustedes tranquilos con este paciente? Acá nos hablan de saturación de 95 a 95, 90, 90. 90 a 92.
Perfecto, Freddy, gracias. Muy bien. Arriba de 92%. Ok, bueno. Como el doctor Ariza había comentado, este es un tema que ya se había tratado en módulos anteriores, y recordar que el oxígeno es un medicamento. Como cualquier medicamento, este medicamento tiene una ventana terapéutica. Entonces, el oxígeno en altas concentraciones puede ser deleterio y puede ser tóxico. Bueno, entonces la idea es que, como cualquier medicamento, debemos administrarlo de una forma juiciosa y ordenada. ¿Ordenada en qué sentido? Debemos trazarnos unas metas, unos objetivos al cual queremos que el paciente o nuestro paciente cumpla con la administración de oxígeno. Como vimos, al igual que se revisó en los módulos anteriores, la administración de oxígeno debe ser escalonada. Inicialmente se deben suministrar a través de sistemas de bajo flujo, y si esto no es suficiente, pues ir escalando a máscaras de alto flujo, sistemas Venturi, máscaras de no reinhalación, y por último, si se tiene la posibilidad, cánulas nasales de alto flujo. Entonces, los invito, aquí como está en la pantalla, a revisar este artículo. Este artículo aparece en el British Medical Journal del 2018 y habla, al igual que existen otros artículos, sobre cuáles son las recomendaciones y cuáles son nuestros objetivos. ¿Qué se pudo encontrar en la revisión que se hizo en este artículo? Frey, qué pena, ¿me muestras un poquitico la gráfica de arriba? La primera, perfecto. Entonces aquí en este artículo hablan de 3 tipos de recomendaciones, ¿sí? La primera recomendación que hablan es que si el paciente tiene una saturación superior al 96%, no es necesario administrar oxígeno. Es la primera recomendación. Entonces, tradicionalmente se administraba oxígeno a cierto tipo de patologías cuando el paciente llegaba a urgencias. Pacientes con ACV, pacientes con enfermedad coronaria, pacientes con accidentes cerebrovasculares, y inmediatamente se les administraba oxígeno. ¿Qué pasaba con esos pacientes? Se vio que el resultado era mejor no administrarles oxígeno que administrarles oxígeno cuando ellos tenían saturaciones por encima del 96%. Entonces eso es claro, y pues esta es una recomendación fuerte. Para las personas que quieran revisar este tema, en el link, en la parte inferior, aparece un link donde pues está explicado de dónde sacaron estas recomendaciones y cuáles son los artículos en los cuales se basaron. La segunda recomendación es una recomendación ya débil, y es en los pacientes que tienen saturaciones por debajo del 96, pero pues están por encima de 90. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? ¿Sí? Entonces, la recomendación es que si el paciente tiene saturaciones por encima de 92, 93, ¿sí? No es necesario administrar oxígeno. Si el paciente tiene saturaciones entre 93 y 90 o por debajo de 92, es necesario administrar oxígeno. Bueno, y esto incluye a la mayoría de los pacientes, pues en este caso con patología pulmonar, pacientes con COVID, pacientes con enfermedades cerebrovasculares o pacientes con enfermedad arterial. Freddy, qué pena, ¿me puedes mostrar la parte inferior? Entonces aquí vemos lo que les mostraba, ¿sí? En este estudio se mostró que pacientes con saturaciones por encima del 97% versus pacientes que tenían saturaciones por debajo del 96%, ¿sí? ¿Qué pacientes se incluyeron? Pacientes enfermos, pero se excluyeron los pacientes que tenían intoxicación por monóxido de carbono, pacientes con cefalea o migraña, y pacientes con anemia de células falciformes. De resto, todos los pacientes, el resultado fue que en cuanto a morbimortalidad, estancia hospitalaria, era superior si no se les administraba oxígeno, si tenían saturaciones por encima del 96%. Abajo, Play, por favor. Gracias. Lo mismo lo que les estaba explicando, los pacientes con saturaciones entre 90 y 92, que es el límite al cual se considera que se debe iniciar la terapia con oxígeno. Entonces ya está claro, y es una evidencia fuerte, que saturaciones por debajo de 92 requieren administración de oxígeno, ¿no?
Y la última, qué pena, Freddy. Pacientes con saturaciones por encima de 93% podemos esperar. No es necesario administrar oxígeno de forma rápida a los pacientes que presenten saturaciones superiores a 93. Son pacientes que necesitan ser evaluados constantemente. Ahora, Mauricio, sí, de lo que tú nos sí, dices, entonces, digamos, la cuestión práctica sería que yo estaría muy cómodo cuando mi paciente esté entre 92 y 96%, ¿verdad? exacto. Menos. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que si yo requiero, si mi paciente tiene saturaciones por debajo de 93, es necesario o es una recomendación fuerte administrar oxígeno. Como decía al inicio, pues la administración de oxígeno debe ser en forma escalonada. Iniciar por sistemas de bajo flujo para ir posteriormente ascendiendo a sistemas de alto flujo. Entonces, en este paciente que su saturación inicialmente era el 93%, pero que estaba con signos de dificultad respiratoria, es un paciente que ya se le ha administrado oxígeno, pero no fue suficiente y cayó al 86%. Nuestro objetivo es administrar o cambiar ese sistema de administración de oxígeno por uno que nos garantice llevar al paciente por encima del 92%. No es necesario llevarlo a metas por superior al 96%, porque tratando de buscar esta meta, podemos administrar oxígeno a muy altas concentraciones y este oxígeno a altas concentraciones durante tiempos prolongados puede ser más deleterio para el paciente que beneficioso. Muy bien, gracias, doctor Burban. Pero han pasado cosas con nuestro paciente. La frecuencia respiratoria está ya en 32, en 32 respiraciones por minuto. La temperatura está en 39 grados centígrados. Tenemos ya una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto. Nuestra presión no invasiva está en 83,55 y la saturación sigue en 86%. Doctor Pedro, cuéntenos un poco qué herramientas podríamos utilizar en este escenario, hablando un poco de las puntuaciones en el paciente crítico. Desde ya hace unos 40 o 50 años se han concebido herramientas que son scores, que son herramientas que simplemente han utilizado la información clínica de los pacientes y han observado los resultados en esos pacientes, los desenlaces, y con eso han generado formas de calcular y estimar la probabilidad de que una persona tenga problemas. Entonces, algo muy importante en nuestro ejercicio es aprender a utilizar herramientas que nos ayuden a predecir. O sea, estas no son herramientas que son mágicas, digamos, que podemos decir, si tiene estos puntos, va a pasarle tal cosa. La idea es que es muy probable que le pase esto o es parcialmente probable, etcétera, con unos porcentajes de riesgo. Entonces, para ello, por ejemplo, aquí vamos a describir 3 scores. Uno, el primero, que es el Quick SOFA, ¿sí? Entonces, el Quick SOFA, aquí está. Primero, vale la pena que todos descarguen una herramienta que se llama MD-Calc. Podemos subirla un poquitico para que se vea el logo arriba a la izquierda. MD-Calc es una herramienta que está disponible para iOS y Android y tiene un innumerable listado de herramientas para cálculos médicos que son extraordinariamente útiles. Entonces, lo primero es que todos los médicos en realidad debemos tener ese tipo de herramientas. Segundo, los médicos latinos somos un poco reacios a tener la disciplina de utilizar herramientas para hacer predicciones. Esto es algo que debemos cambiar. ¿Por qué? Porque pues la información está ahí, ya la experiencia está ahí. Entonces, por ejemplo, el Quick SOFA es una herramienta que se avaló con una población relevante de pacientes, 140,000 pacientes. Entonces, el Quick SOFA está derivado del SOFA, que es el Sequential Organ Failure Assessment. Es un score que tiene unos 15 años y que es relativamente popular en cuidado intensivo. Sin embargo, el SOFA completo son unos 8 o 9 ítems que es un poco elaborado.
Entonces, el doctor Seymour, aquí que vemos aquí a la derecha, Christopher Seymour, concibió una manera de simplificar a ver si disminuyendo el número de ítems que utilizamos para evaluar a los pacientes, podemos obtener resultados similares similares a los del SOFA. O sea, ¿cuál es la idea? Entre más sencillo sea un score, más fácil es que haya utilización de ese, haya adherencia a usarlo y que sea más popular a usarlo. Entonces, si la información que una herramienta más sencilla obtiene es relativamente parecida, es cercanamente parecida a una mucho más compleja, es obvio de que se procure utilizar la herramienta más sencilla. Entonces, el Quick SOFA es algo extraordinariamente sencillo. Solo tiene 3 ítems. El estado mental alterado, sí o no. En este caso, por ejemplo, el paciente ya con 86 de saturación, aunque tiene algo de fatiga para hablar, está completamente alerta. Entonces, alterado, no. Entonces, tiene un score de no. Frecuencia respiratoria mayor de 22. En este caso tiene ya 32 de frecuencia respiratoria. Y la presión ya está por debajo de 100. Entonces hay que ponerle sí. Entonces, en este caso, tiene un alto riesgo de que el paciente tenga mortalidad hospitalaria. Es importante tener presente que este score está definido para sepsis. O sea, SOFA es sequential o sepsis related. O sea, esto es para sepsis. Este es un score concebido para pacientes que están infectados. Son pacientes que tienen una probabilidad, o sea, la idea del score es para predecir la probabilidad de muerte del paciente intrahospitalaria relacionada con la septicemia. Entonces, es una herramienta específicamente orientada para los pacientes infectados. En este caso es un paciente COVID, entonces está infectado y pues tenemos un riesgo, ¿sí? Que vemos aquí con 3 a 14 veces la probabilidad de mortalidad hospitalaria. Entonces, este paciente ya tenemos que entender que tiene un riesgo de que algo serio le vaya a pasar y por lo tanto ya genera la necesidad de que estemos mucho más pendientes. Este es uno de los scores. Entonces, podemos regresar. El otro score es el MUSE. Podemos hacer clic acá a la derecha. Eso. El MUSE es el Modified Early Warning Score. Ojo, por eso es importante tener presente el objetivo del score. El score Quick SOFA está orientado para identificar la mortalidad, para tratar de estimar la probabilidad de que un paciente tenga un desenlace mortal en escenarios de infección, en sepsis. Cuando hablamos poblacionalmente nos sirve para saber si en términos generales lo estamos haciendo más o menos bien. Si una población de pacientes tiene una probabilidad de muerte del 5% y resulta que en nuestro manejo los desenlaces terminan siendo del 30% de muertos, pues evidentemente tenemos un problema para estarlo haciendo, estamos en el manejo de esos pacientes. Entonces eso para Quick SOFA. Para el MUSE, Modified Early Warning Score, entonces veamos a ver, entonces tenemos el paciente con 83 de sistólica, entonces tenemos un punto, tenemos una frecuencia cardíaca de 115, entonces tenemos 2 puntos y tenemos una frecuencia respiratoria de 32, tenemos 3 puntos ahí, abajo, 3 puntos, no, 3 puntos. Una temperatura está en 39 grados, entonces tenemos 2 puntos. Y tenemos un ABPUS, es Alert, de respuesta al llamado verbal, alerta, llamado verbal, P es dolor y IU es inconsciente. Entonces, este paciente está todavía alerta. Entonces, este paciente tiene 8 puntos, tiene 30 probabilidad de admisión o muerte en UCI a 60 días. Este MUSE, Modified Early Warning Score, es importante tenerlo presente. Este score no tiene nada que ver con sepsis, no tiene nada que ver con COVID. Este score está concebido para predecir la probabilidad de que una persona tenga un evento serio, crítico, catastrófico en 24 horas. Entonces, esto es lo que nos permite. Este está validado con una población relativamente pequeña, pero hay decenas de papeles de estudios mostrando de que es realmente útil. Entonces, con este score, nosotros podemos identificar la probabilidad de que cualquier tipo de pacientes, no necesariamente sépticos,
pueda tener o no la necesidad de tener una intervención, de que tenga un evento catastrófico y por lo tanto ese paciente merezca que lo observemos con mayor detenimiento. Ese es el objetivo de los scores. No es predecir con certeza que le va a pasar algo, sino que nosotros seamos capaces de identificar que ese paciente probablemente le va a pasar algo, le puede pasar algo, y entonces, mire, 30 posibilidades de admisión a la UCI. O sea, ese paciente tiene 1 en 3 de que vaya a la UCI. Ese paciente merece que le pasemos revista varias veces al día. Por ejemplo, supongamos que no fuera infectado, porque ahorita vamos a ver un escenario adicional de scores. Pero supongamos que no está infectado. Entonces, tiene 1 en 3 probabilidades de estar en UCI. O sea, ese paciente tenemos que pasarle revista, ¿sí?, cada 2 horas, cada 4 horas, para efectos de identificar precozmente de que se siguió deteriorando o no. Y por último, está el score, el QCSI, ¿sí?, que es el Quick COVID Severity Index, que está orientado, esto se validó con una población de 1,700 pacientes en un hospital en Yale, en Connecticut, en Estados Unidos, y utiliza una serie de ítems específicos para los pacientes COVID. Entonces, en este caso, por ejemplo, solo son 3 ítems. 1, frecuencia respiratoria. Entonces, la frecuencia respiratoria está en 32, o sea, tiene 2 puntos. La oximetría de pulso está en 86. El paciente tiene, ¿sí?, 5 puntos. Y está con oxígeno creo que estaba con cánula a 6 4. litros, ¿era? Creo que ¿Estaba a 6 estaba 4. litros? A 4, bueno, entonces 4 puntos. El paciente tiene 11 puntos, tiene un alto riesgo, ¿sí?, de 57% de riesgo de enfermedad crítica a las 24 horas. Entonces, este paciente está en alto riesgo de requerir cuidado intensivo y apoyo, ya sea con cánulas de alto flujo o eventualmente ventilación mecánica. Entonces, este es un score específicamente concebido para los pacientes de COVID. Entonces, notemos que tenemos 3 scores. Son bastante populares, digamos, este de QCSI es nuevo, pero es bastante práctico para efectos de identificar cuáles son los pacientes que podrían requerir cuidado intensivo y permite entonces identificar en una cohorte, en un grupo de pacientes que tengamos, si no tenemos un número de pacientes en un pabellón o en un área de urgencias, podemos identificar cuántos de esos pacientes consideramos que tienen alta probabilidad de requerir ventilación mecánica y empezar a definir por triage cómo vamos a manejarlos. Entonces, ese es el sentido de estos scores, identificar la probabilidad de que algo le vaya a pasar al paciente y por lo tanto nos permite orientar los recursos de saber si el paciente tenemos que observarlo con detenimiento y hacerle visita varias veces, para efectos de identificar precozmente antes de que el paciente tenga un evento catastrófico. Pero, ¿qué me dice, doctor Pedro, de la pregunta? Qué pena que no la hicimos para los asistentes. La voy a hacer. ¿Cuál de estas posibles diagnósticos diferenciales podría tener nuestro paciente? Sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, insuficiencia respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, o todo lo anterior. Si quieren, podemos escribir en el chat qué respuesta preferirían. No, en el poll, en la encuesta, en la poll. En el poll. Vamos en el poll. Pero la gran mayoría se inclina por todo lo anterior. ¿Qué opinan los copanelistas de esto? Creo que tiene mucha sensatez pensar en muchas cosas en este momento, la verdad. Sí, no podemos descartar que el paciente pueda estar adquiriendo todas estas situaciones. O sea, tiene COVID, tiene evidentemente una SDRA, está entrando en insuficiencia respiratoria, claramente, ¿sí? Tiene un SIRS, ¿sí? Tenemos los signos de SIRS y pues estamos con presiones arteriales por debajo de 90. Podemos empezar a pensar de que estamos entrando en shock séptico, en septicemia. Entonces, claramente el planteamiento es completamente válido. Todo lo anterior es una opción completamente razonable. Muy bien. Ya tenemos delimitado un escenario que nos pinta este paciente para adentrarnos en el tema que nos corresponde hoy, y es definir los sistemas de respuesta rápida.
Vamos a tratar de ver un poquito más adelante el paciente. Este paciente en este momento pierde ya repentinamente el conocimiento, se obtienen nuevos signos vitales que nos muestran una frecuencia respiratoria que ya se encuentra en 40 respiraciones por minuto, su temperatura continúa alta, 39 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 147 latidos por minuto, su presión se está deteriorando aún más, 63/25, y su saturación en este momento se encuentra en 66. Muy bien. Doctora Carrillo, bienvenida. Muchas gracias y gracias nuevamente por la invitación. Y pues bueno, sí, aquí es una parte muy importante de conocer a estos equipos de respuesta rápida o al sistema de respuesta rápida que existe en cada área hospitalaria. Como comentamos, pues no es necesariamente que sea personal del área de cuidados intensivos, sino que puede estar dividido en varias áreas del hospital, tanto en la parte de enfermería como pues lo iré comentando más adelante. Y también pues aquí es importante que la persona responsable de vocear el código o la respuesta para que estos pacientes sean atendidos, pues depende mucho de estos cambios en los signos vitales, como lo vimos desde un principio cuando estaba hablando Rodrigo, de todo lo que podemos ir viendo en los pacientes, ¿no? Hicimos mucho hincapié en que todas eran las anteriores, tanto la preocupación del paciente, del estado, de cómo van surgiendo todos estos signos vitales, porque muchos pacientes, antes de caer en un paro cardíaco o en un paro cardiorrespiratorio, empiezan a evolucionar en lo lento en el paso de las horas. Entonces es importante saber, como vimos en este paciente, prácticamente teníamos un paciente estable, que no tenía cambios en la presión arterial, que su oxigenación se mantenía dentro de los rangos para los antecedentes médicos que él padecía. Entonces, aquí ya vemos cómo con el paso de las horas o con el paso del ritmo, el paciente fue empeorando lentamente, pero a un grado ya de, ahora sí, cuidados críticos para él, en el cual ya es necesario poder llevar a cabo esta situación. Y aquí, pues importante, y esta es una pregunta para todos, en este cambio del caso, que ya es muy importante, ahora sí que hubo muchos cambios en los signos vitales, ¿cuáles son ahora sí que los de este examen, cuáles requieren una intervención inmediata de estos signos que estamos viendo en este paciente en específico? Podemos responder entonces en el chat. ¿Qué signos vitales o hallazgos requieren intervención inmediata en este paciente? Todas, están diciendo Pues sí, aquí. prácticamente sí son todas. Aquí se hizo más hincapié a excepción de la temperatura porque hubo un ligero cambio, pero de todas maneras sí, exactamente. Todas tienen un cambio significativo. Como podemos ver, la frecuencia cardíaca o la podemos valorar por encima de 140 o por debajo de 40 y esta ya está por encima de los 140. La frecuencia respiratoria del paciente fue incrementando con el tiempo, pero en este momento ya se encuentra por encima de 40 respiraciones por minuto, que está muy por arriba de lo que menciona aquí de los 28. La la presión sistólica, también pues aquí ya tuvimos un cambio efectivo, donde vimos que la presión arterial, de lo que les comentaba al inicio, teníamos valores normales, ya se encuentra por debajo de 90 la presión sistólica, siendo esta 63/25, al igual que cambios en el estado mental, que el paciente pues al inicio podía platicar, estar alerta, en el segundo paso el paciente podía estar alerta, pero no mencionaba más de 2 o 3 palabras, y en este caso hemos perdido completamente al paciente, y por ende pues sí, lo que les decía, fue evolucionando lentamente a un grado donde ya requiere de un manejo integral de todos sus signos vitales, y aquí no es como vamos a especificar una parte de ellos, y pues aquí es donde entra el pedir ayuda y poder llegar al sistema de respuesta rápida, porque pues este paciente en teoría no se encontraba en una unidad de cuidados críticos o intensivos. Y bueno, aquí de lo que comenta de cuáles de las siguientes intervenciones podría ser necesaria para este paciente, también esta es una pregunta en general: mayor nivel de atención, terapia de oxigenación incrementada, seguimiento más frecuente, reanimación continua, gestión de las vías respiratorias o todo lo anterior. Muy bien. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto, exactamente. Volvemos a lo mismo. Los signos estaban en un punto difícil. El 100%. Perfecto. Muy bien.
Pues sí, exactamente. Aquí, pues sí, todas las intervenciones, como mencionamos, tanto al ver los signos vitales, ya requieren de la atención completa del paciente en todos sus rangos, así como el seguimiento frecuente y pues poderlo llevar a un área donde se puedan llevar todas estas maniobras, ¿no? Bueno, siendo esto Bueno. tan importante, doctora Carrillo, sería muy bueno preguntar a nuestros asistentes si en sus centros hay sistemas de respuesta rápida para los pacientes hospitalizados. Nos gustaría conocer esto. Los invitamos entonces a votar. Claro. Si sí o si no, o pueden escribirlo en el chat con toda tranquilidad. ¿Tiene su centro en este momento, mis estimados asistentes, un sistema de respuesta rápida? Podemos votar. Mira, qué interesante, porque este tema sí que es una oportunidad para mejorar en nuestra región, ¿no? Habiendo tanta estandarización en esto y siendo un llamado prácticamente de varios años atrás hacia estos equipos, mira que Latinoamérica tiene esta oportunidad de mejora en sus sistemas de salud. Pues sí. ¿Están viendo Sí. los resultados? Sí. Muy bien. Bueno, doctora Carrillo, y cuéntenos, ¿quién puede, o bueno, iniciemos por preguntarle a la audiencia, ¿quién puede activar un equipo de respuesta rápida y para qué sirven los activadores? Los invitamos a responder. ¿Quién puede activar estos equipos de respuesta rápida? ¿Es necesario tener un rango en un hospital para poderlos activar? Podemos escribir en el chat qué se les ocurre o qué han podido revisar. Bueno, mientras nos van contando, doctora Marquela, doctora Nora Carrillo, vamos entonces a hablar un poquito sobre este tema que creo que para que nos rinda el tiempo vamos a avanzar. Claro. Muy bien, pues sí, específicamente como comenta Freddy, que no es necesario como que sea una persona o un personal en específico el que sea parte de este equipo de respuesta rápida o de este sistema. Puede ser desde el enfermero, que son en su gran mayoría, como lo muestran en este artículo, que fue publicado más o menos como por el 2008 aproximadamente, desde enfermería, que es una gran cantidad, ya que estos son los que se encuentran más a la cabeza de los pacientes de estos cambios en los signos vitales y pues son los primeros en quien pueden echar la respuesta para el resto del equipo médico o de la gente que sea necesaria, tanto técnicos como pues bueno, parte del médico tratante o algún otro médico especialista en el área. Pero en el orden es enfermería, los médicos, terapeutas físicos u ocupacionales, personal no médico incluso, porque en algunos se comenta que hasta el mismo familiar del paciente o quien está visitando a la persona afectada puede ser el primero en decir, oye, hay un cambio que está pasando, y de ahí pues ya pasar la información tanto a enfermería y etcétera. Y bueno, dentro de las razones citadas del por qué se puede activar el sistema de respuesta rápida, pues puede ser por cambios, como vimos, críticos en los signos vitales, por razones distintas a cambios en el estado de alerta, en el estado de conciencia, el personal que se encuentra preocupado en el juicio clínico de por qué el paciente no se ve bien, de que, oye, pues el paciente llegó tal vez con una infección de vías urinarias, por qué está sucediendo este cambio tan repentino en un paciente que aparentemente es sano y no debería tener estos cambios. O sea, ya esta preocupación del mismo personal de salud puede llevar a cabo este cambio en el sistema de respuestas. Cambios, pues como vimos en el estado de alerta, en el estado mental, saturaciones bajas, los cambios en la presión de la presión sistólica por debajo de 90, cambios en la frecuencia cardíaca menor de 40, mayor a 140, o que una persona que maneje una basal, ya sea en la bradicardia o que tenga basales de 70, digamos, con un cambio mayor de 30 latidos por minuto, sí nos puede dar ahí como un foco de alerta en el que hay un cambio en el ritmo o en la frecuencia. Las frecuencias respiratorias por encima de 30 o por debajo de 8,
algunos pacientes que dentro de los porcentajes más altos en cambios patológicos están asociados a crisis convulsivas, algunos otros por cambios en el dolor del paciente, cambios a nivel torácico, datos de hipoglucemia, dolor en el pecho, sangrados que no estaban ahora sí que contemplados o que sean sangrados excesivos o que ya estén haciendo cambios en el estado del paciente, así como datos de dificultad respiratoria, que se encuentren aturdidos, mareados, que haya datos de síncope, que no, ¿cómo se llaman? Pues sí, que no se puedan responder, datos de hipotermia o algún otro dato que sea significativo en la evolución del paciente. Todos estos, como ven, es una lista muy grande de que nos puedan dar un dato o una idea de que algo necesitamos para poder llevar a cabo este sistema de respuesta rápida y poder ayudar a los pacientes. Y pues generalmente los cambios más importantes en las enfermedades pueden ser la dificultad respiratoria, las crisis convulsivas o los dolores en el pecho en los pacientes. Esto es lo más específico que podemos encontrar del cómo, pues sí, poder empezar la respuesta rápida. Muchísimas gracias, Sí. doctora Carrillo. A ustedes. Vamos entonces con los elementos ya en la parte que tiene que ver cómo podemos acoger esta información nueva y poderla convertir de verdad en una acción práctica. Entonces vamos a revisar un poco los actores en esta respuesta, quiénes están implicados en este cuidado y en esta respuesta oportuna ante estas situaciones. Doctor Burbano, adelante. Gracias, Freddy. Bueno, tenía una pregunta porque había visto la encuesta y pues realmente casi el 66% de las personas dicen que no tienen equipos de respuesta rápida en sus instituciones. La pregunta es, de pronto, ¿desconoce usted si existe o no existe? ¿Sí? Porque muchas veces en las instituciones existen equipos de respuesta rápida, pero muchos médicos, o me incluyo ahí, desconocíamos que existían este equipo de respuestas rápidas. Entonces, es muy importante que conozcamos si realmente en Colombia, a partir del año 2009, existe una reglamentación sobre sobre un programa de seguridad del paciente y en esos programas de seguridad del paciente están incluidos los equipos de respuesta rápida. O sea que es una normativa en Colombia. Desconozco si de pronto en alguna otra, en Latinoamérica existan estas normativas. Pero para explicar quiénes conforman un equipo de respuesta rápida. Entonces, depende de la institución, depende de los recursos humanos, tecnológicos y farmacológicos, ¿sí? Porque el equipo de respuesta rápida que acuda debe tomar decisiones. Entonces, la persona o las personas que lleguen deben estar entrenadas en tomar decisiones. Entonces, la cabeza de eso se incluye en todos los equipos de respuesta rápida un médico de cuidado intensivo. Pero en algunos hospitales rurales no existen los cuidados intensivos. Entonces, se recomienda que sea el médico con mayor experiencia que por lo menos haya atendido o conocido pacientes que estén en riesgo de deterioro de su condición clínica. Entonces, ese debe ser la cabeza porque es quien es el que debe tomar las decisiones. Y quienes los acompañan son el equipo de enfermería, ¿sí? Idealmente debiera ser una enfermera entrenada en cuidado intensivo, pero al igual depende de los recursos con que cuente la institución. También debe incluirse en estos equipos de respuesta rápida un fisioterapeuta, quien se debe encargar de la administración de los equipos de oxígeno, del cambio de los sistemas de oxigenación. Si los recursos así lo permiten y pues si lo vemos, por ejemplo, en países industrializados, vemos que los equipos de respuesta rápida también pueden incluirse enfermeras, anestesistas, farmacólogos, que pues pueden ayudar a tomar decisiones o ayudar en el manejo de los pacientes. Entonces, la conformación de los equipos de respuesta rápida, digamos que es una obligación, por así decirlo, enterarse si existen equipos de respuesta rápida y quiénes lo conforman. Mínimo debe ser un médico, una enfermera, una fisioterapeuta y pues alguna otra persona que ayude en el manejo del paciente, puede ser un auxiliar de enfermería, puede ser un camillero.
Mauro, una Sí, pregunta. Entre la gente ahora había pues muy enfocado a que solamente quienes podían activar el código de respuesta rápida era personal de salud, pero veo acá, no, por ejemplo, hasta el mismo paciente puede activar claro. el sistema de respuesta rápida. Sí, digamos que por lo que te decía, estos equipos de respuesta rápida están incluidos en los programas de seguridad del paciente. Entonces es una normativa que las instituciones que atienden pacientes dentro de sus programas deben entrenar a las personas que están en contacto con los pacientes. Entonces, si se revisa la literatura, la mayoría de las respuestas las dan el grupo de enfermería, pero la puede dar el familiar de los pacientes, cualquier persona que pase y vea que el paciente se está deteriorando o está convulsionando o está entrando en dificultad respiratoria, puede activar el sistema, ¿sí? Entonces no necesariamente tenga que ser el equipo de salud. Pero estadísticamente lo que se ve es que la mayoría pues son activados por el grupo de enfermería, quien está pues principalmente en contacto haciendo las rondas de cuidado de los pacientes. Mauro, hay un video muy interesante que de pronto lo podríamos mostrar, Sí, y perfecto. pues si quieres nos hablas sobre el video. Yo lo voy a ir pasando, es de 7 minutos, pero voy a recortarlo. Es que acá aparece este video que muestra cómo bajo un esquema de conocimiento de efectividad y de atención oportuna, pues se desarrolla el equipo de respuesta rápida. En este caso tenemos acá una paciente. Hello, my name is Stephanie. I'm going to be your nurse this evening. How are you feeling? La enfermera So tired. la interroga, I can barely keep my eyes open. ella le dice que se siente mal, le toman los signos vitales. Esto es lo que ella Do you have a encuentra. history of urinary tract or kidney problems such as surgery, infections, Hace una kidney verificación de stone, los and antecedentes pregnancy? de la Sexually paciente, transmitted disease. identifica condiciones Have you especiales, been le pregunta si taking está any embarazada. antibiotics? Logic or stomach problems? Frequency at night? Burning during urination? Nausea, vomiting or chills? Pregunta si ha sentido algunos síntomas especiales y encuentra unos hallazgos clínicos. Esta persona comienza a presentar como una preocupación por el paciente. Mauro, en este caso, ¿cuál sería como tu recomendación para, digamos, una vez una persona captura un evento, ¿cierto? Un evento que le preocupa, ¿a quién debería dirigirse? Bueno, digamos que dentro de las funciones del personal de salud, ¿sí? Y en las personas debe haber como un sistema en los sistemas de salud que atienden pacientes, en entrenar a las personas a que detecten rápidamente cualquier alteración, pues digamos, en la condición física de las personas, ¿sí? Cualquier alteración en un signo vital, en frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, caída de la saturación, ¿sí? Disminución de la producción pues, del flujo urinario, ¿sí? O la presencia de convulsiones. Entonces, inmediatamente esa persona que es la que está en contacto con el paciente, que generalmente es una enfermera, inmediatamente debe avisar, ¿sí? A su enfermera jefe o ella directamente avisar al sistema de respuesta rápida. Es decir, es muy importante que los sistemas de salud estén capacitando y entrenando a los pacientes, al personal de salud en que se entrene en tomar decisiones rápidas y no demorar la toma de decisiones, porque entre una visita de la enfermera y la siguiente visita de la enfermera, el paciente se puede deteriorar. De acuerdo, en este caso ella estaba muy preocupada. Después de unas horas de la atención, la paciente no mejora y ella empieza a tener ese interrogante, ¿no? Y entonces ella decide llamar al equipo de respuesta rápida en este caso.
el equipo llega, pues se comunica prontamente y vuelve a reinterrogar, hay una comunicación. Y yo en esto quisiera, doctor Pedro, que nos contara, en este caso, digamos, la comunicación, ¿cuáles serían como sus recomendaciones en cuando uno está refiriendo un paciente de pronto a estos equipos o a una persona con más experiencia? ¿En qué se debería enfocar uno? Yo creo que el problema no es necesario tener, digamos, o sea, Un staff. nada específico, digamos, de cuál es el motivo de la alarma. O sea, yo creo que la esencia, una de las cosas pues importantes de pronto con lo de equipos de respuesta rápida que vale la pena que todos, digamos, nos sintonicemos, es que en unos trabajos muy grandes, en unas cortes observacionales muy grandes de Estados Unidos, se encontró que la tasa de complicaciones en los hospitales 1A, es decir, si uno va a la Cleveland Clinic o si uno va a Mayo Clinic o si uno va al Mass General, la probabilidad de complicaciones contra otros hospitales grandes es similar. La diferencia de los desenlaces de esos hospitales, que son la élite de la atención médica en los Estados Unidos, se ha encontrado que está en la capacidad de la institución en identificar precozmente las complicaciones e intervenirlas. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? El mensaje es que lo esencial es simplemente llamar la atención a alguna persona de alguna jerarquía superior para desencadenar una respuesta de que el paciente merezca una atención más detallada. Entonces, realmente enfocarse en algo específico no es necesario. Creo que lo trascendental es identificar que el paciente tiene algún problema. Puede ser algo que uno pudiera pensar que es trivial, como que tiene prurito. Entonces resulta que el prurito son los inicios de que está desarrollando anafilaxia o que está teniendo alguna cosa grave que alguien podría decir que es una necedad del paciente. Entonces la esencia, como les digo, y creo que para los asistentes es un mensaje trascendental, es entender que todas las instituciones tenemos complicaciones, pero la calidad de la atención de las instituciones se ha podido demostrar que difiere es en la celeridad con la cual un evento o una evolución inadecuada se identifica y se empieza a intervenir. Entonces no importa si la persona que identifica, como se ha mencionado, es un familiar o es una persona con baja formación en la jerarquía de salud, o si es una persona experta, lo importante es que se identifique una desviación de la evolución normal del paciente y eso genere una respuesta. El doctor Burbano menciona lo de los equipos de respuesta rápida, que es algo pues que hay unos documentos del gobierno que han generado, pero creo que esos documentos han estado más o menos en letra muerta, porque claramente muchas de las dificultades de los hospitales están en manejar las complicaciones. Entonces, cuando uno analiza historias pues se oye uno historias de diferentes instituciones, identifica que un problema cotidiano es la demora entre el momento en el cual la evolución de un paciente se desvía de la evolución de lo normal y se interviene. Esa creo que es la esencia de esta sesión, creo que es esto. Lo crítico es identificar la desviación de la evolución normal del paciente. Y la manera como la hagamos, no estructurada o estructurada, es en mi parecer irrelevante. La esencia es que se identifique. Entonces, ahí de hecho, pues obviamente esto pues es para el mundo de alto ingreso. Recientemente, hace un año, hubo un análisis de cerca de 500,000 de pacientes. Esto, por ejemplo, con un sistema de salud que es Kaiser Permanente en Estados Unidos. Entonces, analizan 500,000 de hospitalizaciones. En Estados Unidos, pues la mayoría de los hospitales grandes tienen sistemas electrónicos de historia clínica. Entonces, cuando desarrollaron una herramienta para identificar
múltiples de estos aspectos que hemos visto para los scores de Muse o CSI o QuickSofa o lo que uno quiera. Cuando se utilizan ese tipo de herramientas, se encontró que los pacientes que se identificaron automáticamente a través de una herramienta electrónica se identificaron más tempranamente que los pacientes que se hacían la forma habitual. De hecho, en un congreso vi algo fascinante, que con unas herramientas de monitoría de los pacientes en unos hospitales que tienen pacientes pues, con monitorías hospitalizados cotidianas, y con eso pues ahorran personal de enfermería. Entonces, pues esa es la realidad. Encontraron que podían predecir con entre 12 y 16 horas eventos de arresto cardíaco, con solamente, por ejemplo, cambiar el patrón de frecuencia respiratoria. Entonces, el mensaje final es, en mi forma de ver, es hay que buscar cualquier mecanismo para identificar la desviación de la evolución normal del paciente. Cualquiera que sea el mecanismo y la respuesta estructurada o no estructurada se debe traducir en una respuesta más temprana y un mejor desenlace. Gracias, doctor Pedro. Rodrigo, cuéntanos un poquito sobre cuáles son las partes interesadas y cómo se puede utilizar de manera eficiente la documentación en este programa de respuesta rápida. Esta pregunta está muy ligada además al comentario de hace rato de la cantidad de gente que tenemos o no tenemos equipos de respuesta rápida en nuestros hospitales, ¿no? Y veíamos que más o menos el 60% de los participantes aquí no tienen un equipo de respuesta rápida. Entonces, para poder lograr implementar uno de estos equipos, necesitamos 3 grupos principales, ¿no? El primero es hablar con los administrativos. Si somos administrativos, empezar a pensar en ello para poder estructurar y tener pues más organizado este concepto, ¿no? Entonces, los directores de área, jefes de quirófano, de piso, en fin, dependiendo de la institución en la que estemos, ¿no? La segunda parte del equipo es como tal el equipo de respuesta rápida, que sería, como platicaba Mauricio, pues puede ser, si el hospital tiene gente de terapia intensiva, pues gente de terapia intensiva, pero puede ser que sean hospitales pequeños en donde no hay una terapia intensiva, unidades quirúrgicas pequeñas, en donde pues puedan ser otros, como podríamos ser los anestesiólogos en algunos casos, ¿no? Entonces, la segunda parte es conformar este equipo de gente que va a responder a este llamado, y la tercera parte sería quién va a generar este llamado, la otra parte interesada en esto, y ese quien llama o quien genera este llamado, pues ya se comentó antes, y es pues quien sea. Entonces, principalmente es el personal de enfermería los que van a identificar estos datos clínicos, pero puede ser pues el familiar, el paciente, algún médico que también está atendiendo a este paciente, ¿no? Entonces, las partes interesadas son la administración, el equipo como tal, y el personal en general que labora en el hospital o en las diferentes áreas. ¿Qué papelería se tiene que hacer? Cada institución tiene su manera de llevar la papelería. Lo que es muy interesante de este formato que nos presenta aquí la plataforma es que al final es una lista de cotejo, es una lista que hay que seguir, en donde no nos apoyamos de la memoria, no es una hoja en blanca donde nada más viene 2 o 3 comentarios y los más espacios a llenar, sino es una lista en donde uno va leyendo y verificando, de tal forma que evita que se nos olviden las cosas. Aquí lo importante es como tal, que la hoja es una ayuda cognitiva para recordar todos los criterios que tenemos que tener para nuestra institución, como comentaba el doctor Ibarra, y simple y sencillamente que no se nos olvide, los vamos marcando, sí, ¿no? Que engloban, como viene aquí, pues esta página viene en cardiovascular, viene en neurológicos, viene de sepsis, obviamente lo respiratorio, un pequeño campo para signos vitales, y luego pues qué se ha hecho y cuáles son las sugerencias. Entonces, pienso que lo más relevante de la hoja es que nos sirve como ayuda cognitiva para no saltarnos ningún paso. Acuérdense que las cosas nos las debemos de saber para un examen, pero cuando estamos atendiendo a un paciente, pues el paciente no tiene la culpa de nuestra sobrecarga cognitiva y nuestra memoria en ese momento, nuestra capacidad de recordar. Entonces, como el paciente no es un examen, necesitamos ofrecerle la mejor calidad, y si tenemos ayudas cognitivas vamos a estar seguros que no nos vamos a olvidar
de nada, ¿no? De acuerdo. Yo diría que para esta documentación pueden ingresarla y adaptarla a su situación particular. Creo que es importante también contextualizar muchas de las cosas que de pronto acá están y que no corresponden al escenario donde nos movemos. Doctor Pedro, Sin duda. adelante. Pedro tiene un comentario. De lo que mencionaba el doctor Rubio, creo que algo muy importante y pues que en varios momentos se ha dicho, al ser cualquiera el que pueda activar esto, es importante también generar un ambiente de empoderamiento de que cualquier persona, es decir, el paciente cuando ingresa a un hospital, al paciente y a la familia del paciente debe instruírsele que colabore en esto, o sea, empoderarlo a que haga ese tipo de anuncios, que identifique que la orina tiene tintes rojos. O sea, muchas veces un paciente simplemente puede ser tímido o inhibido de decir, no, debe ser normal que mi orina sea roja. Debe ser normal que me duela aquí. Puede ser normal que tenga tal y tal cosa. Entonces, es importante empoderar a los pacientes, empoderar a la familia del paciente y también empoderar al personal de enfermería. A veces también puede ocurrir que, especial en personal más junior o más nuevo, pueda ser tímido para decir, para lo mismo, decir, esto no me parece bien, pero le da temor en llamar al cirujano importantísimo, director, etcétera, famosísimo, y para avisarle de que algo anda mal con su paciente. Entonces, eso creo que es importante, De acuerdo. empoderar a todas las partes interesadas. Muy bien. Una forma muy práctica de tener un esquema mental de actuación es el principio SEDA, que lo recomienda mucho el curso y en varios de los que componen esta serie de cursos de EcoProject hablan del método SEDA. Analizar la situación, evaluar al paciente, toma decisiones y ejecutar una acción. Entonces, doctora Guerra, por favor, usted nos indicaría en este caso cómo podríamos llevar ese principio SEDA a los equipos de respuesta rápida. Bueno, sí, cambiando como para realizar cambios en nuestras propias instituciones. Debemos también por lo menos saber lo que es la situación. Los sistemas de respuesta rápida pueden mejorar los resultados de los pacientes. También con sistemas de respuesta rápida se pueden identificar señales de advertencia antes de un paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio, brindando atención de tiempo crítico a pacientes que están inestables. Cuando evaluamos, vamos a crear o revisar un documento de política del equipo de respuesta rápida para la institución, identificando las partes interesadas. Y las partes claves aquí son pues principalmente el paciente, las enfermeras, médicos, la familia, farmacéuticos, terapeutas respiratorios, identificar barreras, ¿no? Importante en la toma de decisiones, tenemos que considerar pues formar un comité de equipo de respuesta rápida, asegurar que las perspectivas de las partes interesadas claves estén representadas, establecer cronogramas dentro del cual instituir o realizar cambios necesarios y también identificar las soluciones a las barreras que nos podamos encontrar. Y en la acción, adaptar los protocolos existentes a los recursos institucionales disponibles y garantizar las revisiones programadas para abordar cualquier barrera y mejorar la seguridad del paciente. Bien. Bueno, y con esto, doctor Pedro, ¿cómo podríamos ¿Puedo comentar llegar? algo antes rápido? Claro. Perdón, Freddy. Nada más, en la última parte de la acción hablaba de la simulación. ya entró aquí tu tema. Pero sí quiero decir que luego pensamos en simulación como algo caro y como que la inversión de un equipo, y la verdad es que para este tipo de situaciones, como es un paciente que se está deteriorando y si queremos capacitar al equipo y al personal de enfermería y todo, lo podemos hacer con un actor, con alguien que se ponga en una cama y que simple y sencillamente pues manifieste la sintomatología. Hay sistemas muy baratos, hay aplicaciones muy económicas que se pueden utilizar para recrear un monitor y con eso es suficiente
bien armado para recrear una simulación y poder capacitar a los equipos para cuando tengan un paciente de estos. Perdón, pero... No, muy bien. Mira que con base en el entrenamiento es que se automatizan las respuestas y se ejecutan formas eficaces de actuar, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá hay muchas cosas para implementar. Hay que hacerlos, hay que definir el equipo, hay que tratar de establecer los escenarios, comprometer no solamente a la parte de cuidadores, sino a la parte de administrativa, quién lo llama, cómo se llama, quién responde, definir los roles de cada uno de los miembros del equipo de respuesta rápida, qué roles se necesitan y quién realizaría las tareas. No se necesita mucha gente, lo único que se necesita es especificar dónde voy yo en esta cadena de vida, ¿cierto? Definir qué suministros a veces puede llevar el equipo de respuesta rápida, si es que se llama, a veces la llamada telefónica o el altavoz de la institución o el simple llamado pues, verbal pueden hacer que estos equipos de verdad se desenvuelvan de la mejor manera, ¿cierto? Y ya para terminar, pues quisiera pues redondear los puntos clave que hoy revisamos, que creo que es importante ver cómo el cuidado intensivo no se limita a la atención en UCI y que definitivamente hay un punto por encima del cual el oxígeno no establece ningún beneficio y por el contrario genera daño, y ese es el punto de 96. Creo que tener a nuestros pacientes entre 93 y 96% es una meta muy adecuada para estos pacientes críticos, como estas escalas, empezando por la escala QSOFA, que es un indicador de investigación y seguimiento para los pacientes con sepsis o sospecha de infección, en la escala de Muse, que el valor de esta escala es permitirnos valorar o detectar esos pacientes que necesitan ser transferidos a un nivel mayor de atención, y la QCSI, que predice el riesgo de enfermedad respiratoria crítica en los pacientes de COVID específicamente. Estos equipos de respuesta rápida, pues entonces deben tener un enlace muy adecuado, muy sincrónico, para que puedan detectar y actuar adecuadamente en esos pacientes inestables, ¿cierto? Estos llamados o los miembros del equipo de respuesta rápida deben ofrecer experiencia en reanimación y evaluar para un mayor nivel de atención. Creo que son dos características fundamentales que deben tener los equipos de respuesta rápida. Está incluido enfermeras, médicos, expertos en vía aérea, farmacéutico, terapeutas respiratorios. Es decir, que acá el equipo de respuesta rápida es flexible, es líquido porque se puede mover en diferentes aspectos de la institución en donde nos desenvolvamos. A diferencia del equipo de respuesta rápida, el sistema de respuesta rápida necesita el apoyo de los administrativos y de los directores de área para que funcione y se evalúe la mejora de calidad. Y creo que por último, pues la educación y documentación, así como el entrenamiento, son las garantías para que estos sistemas funcionen adecuadamente. Les damos un agradecimiento a nuestros copanelistas. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta interesante, valiosa sesión que complementa lo que hemos visto. Un abrazo para todos. Pedro, adelante. Una anotación. Entiendo que la mayoría de los asistentes son médicos generales. Yo creo que ustedes son una herramienta extraordinariamente poderosa en el proceso de la identificación precoz de la desviación de la evolución normal de los pacientes. Entonces yo creo que ojalá les quede la semilla de entender que la actividad de ustedes, el trabajo de ustedes en las instituciones es trascendental. O sea, Qué bonito, Pedro. Qué bonito eso que acabas de decir, pero además tenemos muchos también terapeutas, tenemos enfermeras y personal que también hace parte de esta cadena de vida. Recuerden escribirnos si tienen alguna observación para mejorar estas sesiones a eco@assistanceinternational.org, y los invitamos para nuestra próxima sesión el 5 de octubre, donde iremos a tocar temas como las consideraciones básicas sobre el cuidado de la UCI, un tema complementario a lo que vimos hoy. Rodrigo, te cedo el honor de cierre para que te despidas de los copanelistas. No, pues nada más agradecerles a todos su tiempo.
Muy valiosas todas las participaciones y pues que tengan una excelente tarde. Gracias, Alana, gracias, Sara, gracias a todo el equipo. Un abrazo. Gracias. Bye. Muchas gracias a todos. Buenas Bye, bye. noches. Chao, chao. Chao.